Walter Albán, justamente para hablar de esto, ¿no? Porque una cosa, doctor, le damos la bienvenida, una cosa es lo que dice el documento que fue publicado en el diario El Peruano y otra lo que el ministro de Defensa nos ha estado diciendo en varias entrevistas, que no hay ningún problema, que la gente puede salir, que se puede reunir, que puede ir a conciertos. Entonces, ¿de qué sirve un estado de emergencia finalmente en estas circunstancias? Bueno, buenos días. Lo primero que habría que señalar es que, en efecto, el estado de emergencia no significa que los derechos desaparecen. Lo que ocurre es que estamos en una situación en la cual habría una suerte de vulnerabilidad porque, bajo estas circunstancias, ejercer los derechos, en este caso libre tránsito, libertad de asociación, libertad individual y no violación de domicilio, que son los que están comprendidos en el estado de emergencia, están afectados en la medida en que podríamos ser objeto de una intervención policial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en ese caso, pues la medida tendría que ser razonable y proporcional, es decir, tiene que corresponder a la situación que se quiere atender. Hay una importante diferencia entre el estado de emergencia en esta situación que la que tuvimos por el COVID, por ejemplo. Entonces, en el caso del COVID, se trataba de impedir que la gente se reúna porque eso generaba contagio. Entonces, habían intervenciones incluso en playas, ¿no es cierto? O cualquier tipo de reunión tenía en ese momento que contrariar lo que era el propósito del estado de emergencia. Ahora no, ahora de lo que se trata es de controlar vandalismo, manifestaciones violentas, o peor aún, que se quieran tomar instalaciones o atacar comisarías. Eso es lo que la policía y la Fuerza Armada van a controlar. Pero para eso también se tiene que impedir finalmente que en algún lugar se concentren personas. Yo creo que eso hay que manejarlo con mucha prudencia. Una protesta, digamos, pacífica, donde la gente se reúne para manifestar o presionar en función de determinado tipo de lemas, no tendría por qué ser reprimida. Eso, en todo caso, ocurriría, claro, de que hay que hacer una vigilancia del asunto y si de alguna manera se excede, allí tendría que intervenir. Sí, pero a la luz de los hechos, ¿no? Hablamos de concentración de personas que están generando lo que usted acaba de señalar. Atentados contra la propiedad privada, contra instituciones públicas, saqueos y demás. ¿Era necesario entonces declarar un estado de emergencia o mejor determinar que finalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encarguen bajo ciertos lineamientos? Yo lo que creo es que el estado de emergencia sí puede ser necesario, pero era mejor precisar con qué alcances, porque esto es lo que ha generado toda esta confusión y la gente ya no sabe si se puede o no reunir, si pueden tener, por ejemplo, una reunión privada con algunos invitados. Todo eso es innecesario, eso definitivamente no es lo que en este momento debiera atender la intervención de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sobre todo. Claro. Tengo la impresión de que, en todo caso, lo que se hace necesario es que se precisen los términos o los límites de este estado de emergencia para que tampoco se genere una situación de zozobra innecesaria. Exacto. Ahora, doctor, sobre esto que comentaba Claudia, la participación de las Fuerzas Armadas, ¿con qué límites se debería dar? Porque hay quienes, por supuesto, pueden estar temerosos de que lo que más bien suceda a raíz de este estado de emergencia es que la violencia se incremente. Bueno, hay que actuar con mucha prudencia. Tenemos que ser conscientes de que la violencia se desata de manera, digamos, inmediata cuando hay excesos, ¿no? Cuando de pronto quienes están tratando de efectivamente destruir propiedad pública y privada y generar una situación pues de caos, ¿no es cierto?, consiguen respaldos de otro sector de gente que en principio no estaba en esa actitud, pero eso responde a que el uso de la violencia, que es un ejercicio legítimo del Estado cuando se trata de proteger el interés común, cuando se trata de defender lo que nos interesa a la gran mayoría de peruanos y peruanas en este caso, bueno, eso se deba hacer con sentido de proporción y de razonabilidad. Lo que creo es que esto requiere una planificación muy cuidadosa. Por ejemplo, yo creo que no hay ninguna complicación si la Fuerza Armada apoya a la
policía, que es como está previsto en la legislación una situación de esta naturaleza. La apoya, ¿por qué? Porque la Fuerza Armada no tiene ninguna calificación o entrenamiento para cuidar orden público, pero sí pueden perfectamente, por ejemplo, cautelar la seguridad de determinados lugares donde hay producción o servicios públicos indispensables o edificios públicos. De hecho, creo que no es tan difícil diferenciar cuando una turba va a querer tomar un aeropuerto o va a destruir un local del Poder Judicial, del Ministerio Público, o quiere saquear tiendas. Bueno, en esos casos no se puede pretender que la policía y la propia Fuerza Armada tengan que responder como ocurre cuando hay una manifestación que no tiene ese grado de violencia ni ese objetivo. Entonces, en estos casos sí creo que sería prudente informar a la población de que quienes actúen de esa manera no solo se exponen a perder su libertad, sino inmediatamente podrían también ser objeto de lo que yo calificaría como una legítima defensa, porque si se trata de defender este tipo de situaciones en las cuales de lo que se trata es que no se pueda destruir, ¿no? Espacios o servicios estratégicos para la población, eso es propiamente una legítima defensa, y en consecuencia quien quiera actuar en contra de eso sí expone su integridad o su propia vida. Creo que eso es muy distinto a simplemente actuar para cuidar de que cualquier tipo de manifestación que puede producirse, y de hecho estamos expuestos a eso en este momento, pero si no es violenta, bueno, ahí la policía, como dije, solo tiene que vigilar, supervisar, pero no tratar de reprimir, porque eso más bien puede provocar reacciones contrarias a lo que se persigue. Ahora, una cuestión central es que para que pueda bajar la intensidad de esta protesta o de la voluntad de mucha gente de querer mostrar su desacuerdo, su propia emoción contraria a lo que viene ocurriendo con la política peruana, es que el Congreso de la República no continúe más de perfil. Tiene que asumir que se van a convocar elecciones generales al más breve plazo. Yo sugeriría que hoy el Congreso amplíe la legislatura para que haya la posibilidad de hacerlo razonablemente, atendiendo, por supuesto, los informes y los consejos que pueda dar el sistema electoral. Pero lo que no puede hacer el Congreso es lo que han venido haciendo desde el comienzo, con el craso error de la actual presidenta Boluarte de haber anunciado que juramentaba hasta el 2026, por Dios. Eso era desconocer lo que estaba ocurriendo en el país. Que luego haya dicho que sí, podrían adelantarla para abril 2020. No había ninguna necesidad de poner la fecha. Lo que tendría que haber anunciado es que había la voluntad de ir en el más breve plazo posible a elecciones generales, pero eso tenía que ser concertado con el Congreso. Hoy los ojos puestos en el Congreso de la República, donde se va a debatir esto que usted acaba de comentar. Quiero regresar al tema de la emergencia, del estado de emergencia, porque muchos se preguntan, si en imágenes vemos miles de personas causando desmanes, ¿cómo es posible que solo se haya logrado detener a 71 personas? ¿Cómo va a ayudar este estado de emergencia a poder articular con Fiscalía y Policía para finalmente detener y sancionar a quienes resulten responsables de estos atentados? Bueno, ha dado usted en el punto clave, porque efectivamente de nada serviría que haya un estado de emergencia si la policía no planifica y no tiene claro cómo debe actuar, y creo que eso es lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Como dije, hay que diferenciar objetivos, hay que diferenciar qué significa impedir de que, por ejemplo, tomen un aeropuerto, de lo que implica una marcha pacífica o una marcha en la cual la gente simplemente protesta y lleva banderolas, etcétera. Esas situaciones tienen que ser diferenciadas. El número de efectivos, tampoco se puede pretender que un número insuficiente de efectivos le haga frente a una movilización de miles de personas, ¿no? Yo creo que hay que poner especial cuidado en determinadas instalaciones o centros productivos. Ahí es donde más puede ayudar la Fuerza Armada para cautelar o controlar que no haya ningún tipo de ataque o atentado contra estos espacios.
Pero por otro lado, la policía también tiene que monitorear todo esto porque debe quedar muy claro, hoy día la tecnología y también la información de la propia ciudadanía permite identificar quiénes han estado encabezando estos desmanes. Bueno, esa gente de ninguna manera puede quedar impune. Que no las hayan detenido al inicio no implica que puedan continuar haciendo de las suyas y que Doctor, no pase nada adelante. En ese sentido, ¿no? si nos permite, sí, es importante identificar quiénes están asusando la violencia, no la manifestación, que es legítima, sino la violencia, que hayan estos desmanes, que hayan estos saqueos, que hayan estos ataques, ¿no?, a los medios de comunicación, al Ministerio Público, a los aeropuertos. En ese sentido, se han ido filtrando y conociendo una serie de documentos que vinculan a ciertas personas con el Movadef, ¿no? Incluso se ha hablado de congresistas, ¿no?, que estarían también detrás como los asusadores de estas manifestaciones. ¿Considera usted que es así, que esa es la vía correcta por donde la policía y la inteligencia policial debería ir? ¿O cómo nos enfocamos? Porque claro, en estas circunstancias es muy fácil, ¿no?, hablar de presencias subversivas, pero ¿estamos frente a eso? ¿Usted cómo lo ve? A ver, lo que creo es que estamos ante una reacción ciudadana que tiene múltiples factores que le explican. La gran mayoría de peruanos no está a favor de que se impida el tránsito en las carreteras, que se destruya propiedad pública y privada o que se tomen instalaciones. No, la gran mayoría de peruanos está descontenta y protesta con razón por una conducción realmente absurda, torpe por parte no solo del Congreso de la República, sino que ya lo señalé incluso por el propio gobierno de la señora Boluarte, que no sé qué está esperando para cambiar de gabinete de una vez y sacar de medio a este presidente del Consejo de Ministros, que ha mostrado no solo su inexperiencia o incapacidad para poder conducir, sino realmente ser más bien un problema antes que una posibilidad de solución. Creo que hay que buscar un gabinete de gente que pueda ser de alguna manera garante de la transición que requerimos en el país para que se lleven adelante elecciones generales a la brevedad y donde efectivamente podamos buscar una salida final a esta coyuntura. Pero yendo nuevamente al problema del orden público, creo que sí es necesario identificar, porque sí hay grupos interesados directamente en generar caos, en generar zozobra, en que la situación no se calme, sino que por el contrario vaya creciendo en cuanto a violencia, descontrol. Bueno, esos grupos son minoritarios, no tienen el respaldo de la gran mayoría, pero aprovechan estas circunstancias precisamente porque saben que en ese momento, si la policía y las fuerzas del orden no tienen el criterio para separar la paja del trigo, van a conseguir que sus actuaciones puedan ser confundidas, ¿no?, con un respaldo masivo. Creo que eso es lo que hay que evitar. Entonces, una actuación inteligente implica precisamente enfocarse en qué gente es la que está tratando de asustar esto y, por supuesto, comprender a quienes están de diferentes maneras tratando de apoyar o respaldar toda manifestación, no importa que ésta sea pues totalmente violenta, que sea totalmente, digamos, aquellos que actúan más bien para generar daño, violencia y producir situaciones como las que se han producido en varios aeropuertos, en la toma de carreteras, etcétera. Esta gente no debe quedar impune y se trata de que el trabajo sea articulado también por eso con el Ministerio Público. Bien. Hay manera de identificarlo. Ojalá. Y esto ahora o más adelante no puede quedar sin alguna sanción, ¿no? Que así sea, ¿no? Que así sea. Vamos a esperar que se actúe de manera inmediata. Fiscalía tiene sin duda mucho que hacer. Gracias por estar hoy con nosotros, doctor Albán.